Salmo capítulo 53. La necedad humana. La estructura literaria de este salmo es muy parecida a la anterior. Es un salmo didáctico con enseñanza profética. En los 6 versículos de este salmo encontramos 7 realidades espirituales en cuanto al pecado. Número 1. Nos muestra la necedad del pecado. En el versículo 1 dice que el necio en su corazón abriga un pensamiento: no hay Dios. Cuando el hombre es gobernado por su pecado, en sus cuentas Dios nunca aparece. Número 2. La presencia del pecado. En el verso 1 dice: no hay quien haga el bien. Todos los hombres tenemos una naturaleza caída, estamos inclinados a hacer el mal. Número 3. El pecado declarado. En el versículo 2 dice: Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Nadie busca a Dios. Por la misma razón anterior, el pecado nos esclaviza. Pero el Señor nos observa y nada hay oculto en su presencia. Número 4. El reconocimiento del pecado. En el verso 3 dice que todos se desviaron, que todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. De todos los descendientes de Adán, nadie pudo escapar de la mancha del pecado. Número 5. El engaño del pecado. En el verso 4 hay una pregunta: ¿será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Es como un círculo vicioso. El hombre se mueve en medio de su ignorancia. Número 6. Lo que produce el pecado. En el verso 5 dice que donde no había miedo, el terror se apoderó de ellos, y fueron avergonzados porque Dios los desechó. El pecado produce terror y vergüenza, y más allá de esto, produce muerte. Número 7. El perdón del pecado. Cuando Dios restaure a su pueblo, ellos gritarán de alegría y se gozarán. Eso es lo que dice el último versículo de este salmo. El perdón trae al ser humano un gozo indescriptible. El gozo de ser perdonado no es comparable con ninguna otra cosa. Amigos, el pecado es el mal mayor de todos los seres humanos. Es el origen de todo lo que hoy vemos en nuestra sociedad. Muchos quieren obviar esa parte y tratan de realzar la bondad humana. Pero Dios siempre nos llama la atención y nos invita a reconocer nuestra maldad y encontrarnos en el arrepentimiento con Él. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para sanarnos de esa enfermedad llamada pecado. El sacrificio de Cristo ha hecho posible el perdón de toda ofensa contra Dios y que obtengamos la salvación eterna. Todo esto recibido de manera inmerecida, pues el pecado nos alejó de Dios. Y en una decisión soberana del Creador, ha enviado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él reciba la vida eterna. Que el Señor nos continúe bendiciendo.